Hola y bienvenidos a Clasemáticas. Continuamos con nuestros vídeos dedicados a las sucesiones numéricas. Antes de ver este vídeo sería muy importante o creo que básico que veáis el vídeo dedicado a los conceptos básicos de estas sucesiones. En este vídeo vamos a ver el término general de una sucesión. Va a ser esa expresión algebraica que nos va a devolver cualquier término en función a la posición que ocupa. No como en el caso de la ley de recurrencia, que era en función a los términos anteriores. Bueno, no me voy a adelantar mucho, vamos a empezar. En primer lugar vamos a recordar la definición muy rápido, porque ya digo que hay un vídeo dedicado a los conceptos básicos. Una sucesión numérica pues es un conjunto de números ordenados, importantísima esa palabra, expresados de la siguiente forma que tenéis ahí. Esa sería la expresión matemática: a sub 1, a sub 2, a sub 3. Los subíndices, esos numeritos verdes, son los que se llaman índices de los términos, y luego cada uno de esos a sub 1, a sub 2 son los números de nuestra sucesión, que también se le llama términos de la sucesión. Una sucesión se dice que es regular cuando sus términos siguen una regla determinada, una especie de ley, puede ser una ley matemática, una ley, un juego de palabras, bueno, hay de todo tipo. Nosotros, por supuesto, vamos a trabajar únicamente aquellas donde hay una propiedad matemática detrás de ellas. Vamos ya con la parte que tiene que ver con este tutorial, que es el trabajar con el término general. Bueno, vamos a llamar término general de una sucesión, a la expresión algebraica que nos proporciona cada uno de los términos de la sucesión, pero en función de la posición que ocupa, no de los términos anteriores como ocurría con la ley de recurrencia. Ya sabéis que una cosa es los términos y otra cosa es la posición. Bueno, pues el término general va a ser, repito, una expresión algebraica que nos devuelve cualquier término en función a la letra n, a la posición que ocupa. Vamos a ver un primer ejemplo. Dice: observa el siguiente término general y obtén los 4 primeros términos de nuestra sucesión. A ver, ¿qué quiere decir esto que tenemos aquí? Lo que quiere decir esto es que cualquier término, a sub n, ya sabéis que es la forma de escribir un término en una sucesión, el que ocupa la posición enésima, es igual al triple de n, n hemos dicho que es la posición, es decir, es el triple de su posición menos 5. Ejemplo, el primero. El primer término sería el triple de la posición que ocupa el primer término. ¿Cuál es la posición que ocupa el primer término? Pues la posición número 1, menos 5. Es decir, esto es igual a 3 menos 5 menos 2. ¿Quién sería el segundo término? Bueno, pues el segundo término sería el triple de la posición que ocupa, que sería 2, menos 5. 6 menos 5, 1. ¿Quién sería el tercer término? El tercer término sería 3 por la posición que ocupa el tercer término, que sería 3, menos 5, es decir, el 4. ¿Quién sería el cuarto término? Pues el triple de 4 menos 5, etcétera, 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 que sería 7. Es decir, nuestra sucesión estaría formada en este orden por los números menos 2, 1, 4, 7, etcétera, etcétera, etcétera. Si os dais cuenta, hay que ir sumando más 3, más 3, más 3. Es lo que se llama una progresión aritmética, cuando cualquier término es el anterior más 3 o bien se expresa de esa forma. Así que acabamos de obtener los 4 primeros términos de nuestra sucesión y vamos a mostrar la solución. Ahí tenemos la posición n. Este es mi término general. No necesito saber quién es el primer término o el segundo, como ocurría con la ley de recurrencia. Y ahí tengo los términos que he sacado anteriormente. He añadido alguno más. Creo que acabé en el 10. Pues aquí tenéis otro. ¿Vale? Más 3, más 3, más 3. Bueno, pues ahí está el matiz, ¿vale? La diferencia es que el término general me devuelve cualquier término de la sucesión en función a la posición que ocupa. Vamos a ver los dos tipos de ejercicios que os podéis encontrar, al igual que ocurría con la ley de recurrencia. Primer tipo de ejercicio, pues este que tenéis aquí. Obtén los 5 primeros términos de estas sucesiones dadas sus términos generales, es decir, lo que acabamos de hacer, algún ejemplo más, y luego al revés. Dada la sucesión, que voy a querer que obtengáis, o solemos querer que obtengáis, el término general, que es la parte más importante, es donde hay que razonar. Aquí queréis que no hay que hacer operaciones y nada más. Lo otro es razonamiento y eso suele costar un poquito más. Vamos con este tipo de ejercicios. Estos son los 4 ejercicios que os propongo, intentando hacer vosotros, creo que no es muy complicado, obtener los 5 primeros términos. Vamos a poner estas rayitas para saber hasta dónde puedo llegar y empiezo. Voy a cambiar de color, vamos a poner este, venga. El primer término. Bueno, pues el primer término, a sub 1, sería 1 más 3. Es decir, cualquier término es la posición que ocupa más 3. Pues yo creo que va a ser facilito, ¿no? El primer término es 1 más 3, el segundo término es 2 más 3,
el tercer término es 3 más 3, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, mi sucesión es el número 4, el número 5, el número 6, el número 4 más 3, 7. Ahí tengo ya mi sucesión. 4, 5, 6, 7, etcétera. Ahí aparece. Si son los números naturales a partir del 4. Por ejemplo, aquí el número 9. El número 9 ocupa la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6. La posición 6, si le sumáis 3, conseguís el ¿qué? El 9. Así que esta es mi sucesión. Vamos con el ejemplo 5. Cualquier término va a ser una potencia de 2. 2 elevado a la posición que ocupa, pero menos 1. A ver, vamos con un ejemplo. A sub 1, el primer término. Sería 2 elevado a, la posición sería la 1, 1 menos 1, 0. Es decir, 2 elevado a 0 y 2 elevado a 0 vale 1. Ahí tengo mi primer término, el 1. El segundo término sería 2 elevado a 2 menos 1. 2 menos 1, que sería 1. 2 elevado a 1, que es 2. El tercer término sería 2 elevado a 3 menos 1, que sería 2. 2 al cuadrado. Y 2 al cuadrado vale 4. Ya lo voy sacando por aquí. El cuarto término, pues sería 2 elevado a 3. 1 menos 8. El quinto término, 2 elevado a 4, 1 menos que la posición que ocupa, es decir, 16. Pues ahí voy obteniendo los términos de nuestra sucesión. El primer término va a ser el 1, el 2, el 4, el 8, el 16. Vamos a ver. Ahí está, las potencias de 2. Cada término es el anterior por 2, lo que se llama una progresión geométrica. ¿Vale? Antes he dicho que las aritméticas son los términos, es el anterior más algo. En las geométricas es el anterior por algo. Vale. Vamos con otro ejemplo, el 6, donde me dice que cada término es la posición que ocupa al cuadrado más 1, en ese orden, ¿eh? No es lo mismo n más 1 al cuadrado que esto que tenéis aquí. ¿Vale? Importa el orden. Pues nada, según esto el primer término sería la posición al cuadrado más 1. Es decir, esto vale 2. El segundo término sería la posición al cuadrado más 1. Es decir, 5. El tercer término sería la posición al cuadrado más 1, es decir, 10. El cuarto término sería la posición al cuadrado más 1, es decir, 17. Y el último, que sería 5 al cuadrado, 25, más 1, que sería igual a 26. Pues ahí tenemos los términos de nuestra sucesión, y aquí os he añadido uno más, como estoy haciendo siempre, para que practiquéis un poquito más, que sería la posición sexta al cuadrado, 36 más 1, 37. Y último ejemplo de este tipo de ejercicios, aquí cualquier término es el número 4 más, aquí tengo un menos 1 elevado a la posición que ocupa. Esto es curioso, bueno, curioso no, esto quedaos con él los que estáis ahí estudiando, pues a lo mejor cursos superiores, porque este menos 1 elevado a n nos puede venir a veces bien. Porque ¿qué va a hacer este menos 1 elevado a n? Pues que cuando n sea par, esto va a ser más 1, cuando n sea impar, va a ser menos 1. Eso a veces nos puede interesar, por ejemplo, a la hora de multiplicar para ir alternando signos, positivos, negativos, o en este caso voy a ir alternando suma, resta, suma, resta. Así, en el primer caso, voy a tener 4 más menos 1 elevado a un número impar, luego esto se convierte en menos 1, y 4 menos 1 es 3. El segundo caso, el 4 está fijo. En este caso sería menos 1 elevado al cuadrado, se convierte en más 1. 4 más 1 es 5. Bueno, pues fijaos que tanto la posición tercera, como la posición quinta, como la posición séptima, me va a dar también 3, porque va a ser igual, 4 más menos 1, y las posiciones pares, el 4, la posición sexta, la posición octava, etcétera, etcétera, me va a dar 5 siempre. Luego esta sucesión va a ir alternando el 3 y el 5. 3, 5. Ahí lo tenéis, 3, 5, 3, 5, 3, 5. Luego si veis alguna sucesión de este tipo, que van alternando los números, es que hay un menos 1 elevado a n por ahí escondido, y si van alternando los signos, también. Bueno, pues este es un tipo de ejercicios, no es muy complicado porque simplemente hay que calcular el valor numérico de la expresión algebraica, si la n vale lo que te pidan. Y por cierto, un detalle que me acabo de acordar ahora. Fijaos, el término general tiene sus ventajas e inconvenientes. La ventaja que tiene el término general es que yo puedo calcular, por ejemplo, el término sexto, este a sub 6, sin necesidad de conocer los anteriores, cosa que en la ley de recurrencia sí que necesito. Yo si en una ley de recurrencia me preguntan por el término sexto, necesito alguno de los anteriores,
Por lo tanto, ahí tiene una pequeña desventaja la ley de recurrencia frente al término general. También la ley de recurrencia tiene sus ventajas. A veces es más sencilla de expresar que un término general. Por cierto, otra cosa, no toda sucesión matemática tiene una ley de recurrencia ni un término general. Vamos con el último tipo de ejercicio, el que a mí me suele gustar más, que es el de deducir, es decir, pensar, ahí escondido un pensar, el término general de las siguientes sucesiones. Pues ahí tenéis 6 sucesiones que os invito a que intentéis vosotros deducir cuál es ese término general, no la ley de recurrencia, sino el término general. Algunas ya han aparecido en el tutorial de la ley de recurrencia para que veáis que hay sucesiones que sí que tienen las dos cosas. Por ejemplo, el ejercicio 8 también salía en el tutorial anterior de las leyes de recurrencia, que era que cada término era el anterior más 6. ¿Vale? Siendo el primero el 1. Esto sería la ley de recurrencia. Pero en este caso yo no quiero eso. Yo lo que quiero es sacar el término general. Es decir, cada término ha de ser una expresión algebraica donde pueda aparecer la letra n. La letra n, no a sub n menos 1. ¿Vale? Sino la posición que ocupa. Bueno, pues igual, no hay receta maravillosa. Esto requiere de mucha práctica, ir cogiendo ciertos truquitos que vamos viendo. En el ejercicio 8 me voy dando cuenta que voy sumando 6, más 6, más 6, más 6, más 6. A ver, ¿qué ocurre si sumamos todo el rato 6, más 6, más 6, más 6? Obtenemos múltiplos de 6. Es decir, si en una sucesión de este tipo, que se llama progresión aritmética, siempre estamos sumando lo mismo, aquí debe haber escondido un múltiplo de 6, es decir, un 6 por n, un 6n. Claro, si yo me quedo con esto, compruebo que esto no funciona. Porque, por ejemplo, la posición número 3, que sería el 13, si donde pone n pongo un 3, no consigo 13, consigo 18. Así que algo estoy haciendo mal. Vale, sí, algo estás haciendo mal, sí, pero no. Lo único que hay que hacer ahora es arreglar esto, poner aquí una suma, una resta, de tal manera que esto funcione. Es decir, 6 por 3, 18. Si quiero conseguir el 13, tendré que restar 5, ¿no? A ver si esto funciona. Es decir, 6 por 3, menos 5. Repito un poco el razonamiento. He puesto 6 n porque estoy sumando todo el rato más 6, más 6, más 6, múltiplos de 6. Y he restado 5 para que me cuadre. Vamos a ver si funciona para cualquier término. El primero sería 6 por 1, 6 menos 5, 1. Bien. El segundo, 6 por 2 menos 5, que sería 12 menos 5, 7. Bien. El tercero, que es el que utilizase un poco como de razonamiento. 6 por 3, que sería 18, menos 5, esto vale 13. Estupendo, lo tengo. Podéis comprobarlo con cualquiera de ellos, que esta fórmula de aquí funciona. Por lo tanto, ya he conseguido mi término general. Cualquier término es 6 veces la posición que ocupa menos 5. ¿Vale? Ponemos por aquí. Y ahí tenemos nuestro término general. El siguiente, algunos seguro que está ya apagado el vídeo hace tiempo. De verdad que hay que ser pacientes con esto. Es simplemente escuchar los números, practicar muchísimo, cogerse algún truquillo que vayáis viendo, siempre entendiéndolo, como he hecho yo antes, ¿no? Si sumo 6, 6, 6, hay un múltiplo de 6, os lo estoy razonando. Alguno dirá, pues pongo siempre un múltiplo de 6. Es bueno entender el porqué de las cosas. El 9, 0, 1, 4, 9, uy, esto me suena a potencias, ¿no? Cuadrados perfectos otra vez. Y 0, mira, 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 mira lo que ocurre aquí. Esto es 0 al cuadrado, esto es 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, este va a ser fácil. ¿Vale? 4 al cuadrado, he puesto un cubo. 5 al cuadrado. O sea, cualquier término es la posición que ocupa al cuadrado. No, Álvaro, no corras. Porque fíjate, el primer término es 0 al cuadrado, no 1 al cuadrado. Y el segundo término es 1 al cuadrado, vaya. Y el cuarto término, por ejemplo, no es 4 al cuadrado, sino 1 menos. 1 menos. 1 menos que la posición que ocupa. Aquí me estará llamando loco, ¿no? Que parece que estoy hablando solo. Pero es para que escuchéis cómo lo razono. Cualquier término es la posición que ocupa menos 1 y todo eso lo estoy elevando al cuadrado. Por ejemplo, el 25. Fijaos, 1, 2, 3, 4, 5. Posición número 6. Es el término a sub 6. 6 menos 1, 5 al cuadrado, 25. Bingo. Han cantado bingo. Vamos a poner la bolita. Ahí lo tenéis. Cualquier término es la posición que ocupa menos 1 y todo eso al cuadrado. Ejemplo 10. 6, 18, 54. ¿Qué ha pasado aquí? Estos son números... Álvaro, ¿qué has hecho? Bueno, a ver, os he dicho que a veces hay que mirar el final de las sucesiones, ¿no? Fijaos que estos dos números guardan una relación, entre comillas, clarísima. ¿Vale? Fijaos, a lo mejor aquí no lo veis muy claro, por aquí a lo mejor un poco mejor, pero bueno, el triple
el triple. Si multiplico... Anda, Álvaro, es que tú vas de chulo. Que no, de verdad, haced el esfuerzo. Aquí lo veis más fácil, ¿no? 6 por 3, 18. 18 por 3, anda, funciona. 54 por 3, anda, funciona. Este por 3 funciona. Cada término es el anterior por 3. Eso sería la ley de recurrencia, ¿no? Cada término es el triple del anterior. Pero esto no me vale como término general, sí como ley de recurrencia. Pero entonces, al estar todo el rato por 3, por 3, por 3, por 3, es decir, si voy acumulando el por 3, por 3, por 3, ¿qué consigo? Consigo una potencia de 3. Igual que aquí os dije que conseguíamos un múltiplo de 6, porque estamos todo el rato sumando 6, 6, 6, cuando veáis una sucesión de este tipo, que se llama progresión geométrica, que siempre multiplicamos por un mismo número, en este caso por 3, aquí hay escondido una potencia de 3, 3 elevado a n. Igual que antes, lo que hay que hacer es arreglar esto un poco. Para que me dé 6, el primer término, si yo donde pone n pongo un 1, me sale 3 elevado a 1, que es 3. Vamos a multiplicar por 2 y conseguiré el 6. Álvaro, antes restaste. Sí, a ver, te cuento el porqué. ¿Vale? Es razonamiento. O sea, aquí estoy todo el rato sumando, voy a compensar con una suma o con una resta. Estoy aquí todo el rato multiplicando, voy a compensar con un producto o una división. En este caso, con un producto. Esto me asegura que el primer término funciona. Cógete alguno más, ¿eh? Vamos a coger, por ejemplo, este. A sub 3. A sub 3 sería igual, según esta ley, este término general, a 3 elevado a la posición que ocupa por 2. 3 al cubo, que no es 9, que es 27. 27 por 2, 54. Bingo, han cantado bingo. Así que la cosa va funcionando. Luego cualquier término es la potencia de 3 de esa posición, todo eso por 2. Ahí lo tenemos, el doble de 3 elevado a la posición que ocupa. Vamos con el 11. A ver, aquí hay fracciones. Cuando veáis fracciones, consejito. Expresad todo en forma de fracción. 1 medio, 1 partido de 2. 2 tercios, 2 partido de 3. 3 cuartos, 4 quintos. Y normalmente lo que ocurre es que el numerador va a seguir su cierta lógica y el denominador va a seguir la suya. Y ya se ve claramente, ¿no? Los números de arriba son la posición que se ocupa, la posición 1, la 2, la 3, la 4, y los denominadores es una más. La posición que se ocupa más 1, la posición que se ocupa más 1, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, en este caso, cualquier término va a ser igual a la posición que ocupa en el numerador dividido entre la posición que ocupa más 1. Esta va a ser nuestro término general. Aquellos que hayáis visto límites o veáis límites, pues ya habrá tiempo de calcular en el infinito a dónde va esta sucesión, que en este caso iría al 1, pero ya estoy hablando de más, Álvaro, cállate. Y ahí tenemos lo que nos piden, el término general, n partido de n más 1. El 12, quien haya visto el tutorial de leyes de recurrencia, este le sonará un montón. Expresado en ley de recurrencia sería cualquier término es el anterior dividido entre 10, porque cada vez tenía un decimal. Vale, esto me vale como ley de recurrencia, pero no como término general. Bueno, pues aquí tengo. A ver, vamos a ver, Álvaro. Aquí tienes un 9, aquí voy a expresarlo así. Aquí tienes 9 por 1, aquí tienes 9 por 0,1, esto es 9 por 0,01, 9 por 0,001. Anda. ¿Y esto cómo podría expresarlo yo? Es decir, cada vez estoy multiplicando por 0,1. Esto sería 0,1 elevado a 1. Esto sería 0,1 elevado a 2. Esto sería 0,1 elevado a 3. El número 1 lo podría poner como 0,1 elevado a 0, ¿no? Cualquier número elevado a 0 es 1. ¿Qué tengo aquí? Pues lo que estoy viendo es que cualquier término es 9 por 0,1 elevado no a la posición que ocupa, sino a 1 menos. Fijaos que el primer término está elevado a 1 menos 1, 0. El segundo término elevado a 1 menos 1, 1. Perdón, sí, 2 menos 1, 1. El cuarto término, aquí está elevado a 4 menos 1, 3. Luego, voy a quitar esto de aquí. Voy a ponerlo un poquito más grande. Bueno, pongo ya la solución correcta. Ahí está. Cualquier término, a sub n, es el número 9 por 0,1 elevado a la posición que ocupa menos 1. Ahí tengo mi término general del ejemplo 12. Y el último. Y acabamos. A ver, 0, 2, 6, 12, 20, 30. Vamos a ver, por cierto, es que me acabo de acordar de un truquito que os puedo dar. Retrocedo un momento al 9. En el 9, si os dais cuenta, aquí sumo 1, aquí sumo 3, sumo 5, sumo 7, sumo 9, sumo los números impares. Cuando en una sucesión veáis que cada vez voy sumando un número impar más grande, hay escondido un cuadrado.
¿vale? Como pista. Es decir, mi posición va a estar elevada al cuadrado. Ahí tenéis una pequeña pista que os puede venir bien para algún ejemplo. Por ejemplo, yo que sé, vamos allá, Álvaro. 3, 6, 11, le he sumado 5, ahora le he sumado 7. Pues estoy pensando en esta, n al cuadrado más 2. Fijaos, hay un n al cuadrado escondido. La posición 3, por ejemplo, es 3 al cuadrado más 2, 11. La posición 4 es 4 al cuadrado más 2, 18. ¿Vale? Quedaos con ese consejo, sí, o ese truco, mejor dicho. Tiene su porqué y me da rabia no explicarlo porque siempre me gusta explicarlo todo. El 13. Bueno, pues aquí fijaos. Aquí sumo 2, sumo 4, sumo 6, sumo 8, sumo 10. Álvaro, ¿también hay un cuadrado escondido? Sí, pero no es tan claro como el del ejemplo 9. Estoy sumando números pares. Cuando veáis eso, os aconsejo que descompongáis en factores el número. Es decir, a ver, fijaos, 6, clarísimo. 6 es 2 por 3, ¿a que sí? Y 12, 12 es 3 por 4, por ejemplo. Y 20 es 4 por 5. Álvaro, ¿por qué se empieza en el 6? Ya os he dicho que es mejor empezar con los números que están avanzados en la sucesión. Y 30 es 5 por 6. Yo creo que ya está saliendo la regla, ¿no? Fijaos, 6, 5, 4, 3, 2. Y el otro va bajando 1. ¿Veis que se cumple esto? ¿Y el 0 lo podría poner como 0 por 1? Ah, pues sí. Es decir, cualquier término, a sub n, es la posición que ocupa menos 1 por la posición que ocupa. Este, por ejemplo, 12. 12 es igual a... es el cuarto término, ¿eh? La posición que ocupa 4 por 1 menos. Este término, que es el sexto, es la posición que ocupa 6 por 1 menos. Luego acabo de conseguir el término general. Vamos allá y ya acabamos con este ejemplo. Cualquier término es igual a la posición que ocupa por la posición que ocupa menos 1. Y acabo de expresar esa sucesión como una ecuación algebraica donde aparece la letra n como variable. Y nada más, esperando como siempre que estos ejemplos os hayan servido para entender qué es eso el término general, no lo confundamos con la ley de recurrencia. Y como siempre, esperando que os sirva, sed buenos.